Hola, hola a todos. Bienvenidos y muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo miércoles de NBC. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos en este espacio donde semana tras semana hablamos de lo que realmente está pasando en las áreas de recursos humanos. Vamos a dar un par de minutos mientras que más personas se siguen conectando. Pueden ir trayendo su bebida favorita, quizás un café o un vaso con agua y en breve arrancamos oficialmente. Muy bien, y de nuevo, bienvenidos a miércoles de NBC Podcast. Para quienes se conectan por primera vez, me presento, soy Fredney Pulido, director de Marketing, Comunicaciones y Tecnología de la empresa NBC Services. Este espacio, el podcast de miércoles de NBC, es un espacio donde hablamos de recursos humanos, tecnología y estrategia, siempre con una mirada muy práctica, muy aterrizada a lo que viven las empresas en el día a día. Antes de entrar en materia, quiero contarles rápidamente cómo funciona esta sesión. Durante todo el webinar pueden dejarnos sus preguntas en el chat, de acuerdo a lo que pues, vayamos viendo en el tema. Y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles en vivo. En dado caso que no alcancemos, no se preocupen. Nosotros las recopilamos, las respondemos y se las enviamos por correo. Adicional, también las van a encontrar públicas en nuestro sitio web www.nbc.services. Adicional, tenemos un canal abierto para ustedes, el cual es el que ven en pantalla, el correo electrónico nbctescucha@nbc.services. Ahí pueden proponernos temas, hacernos preguntas o incluso postularse si quieren participar como invitados en este espacio. Si saben que tienen un tema que es bastante importante para todo este ecosistema y toda esta gran comunidad de recursos humanos que estamos aquí reunidos, pues hombre, este es el espacio para ustedes para que puedan hablar con nosotros. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que parece en realidad bastante básico, pero antes que eso, quiero recordarles, para quienes ya nos conocen desde hace 6 años, estamos haciendo algo que se llama el Room 5D. Es otro evento, un webinar que se hace cada semestre donde mostramos todos los releases que trae SAP SuccessFactors en cada uno de los semestres del año. Ahorita para mediados de abril salen las primeras actualizaciones de SuccessFactors. Entonces vamos a tener aquí del 20 al 24 de abril, todos los días, son 5 días, 5 sesiones de 1 hora, donde les vamos a mostrar de manera muy clara cuáles son esos releases que nos trae SuccessFactors para este primer semestre del 2026. Entonces no se lo pueden perder. Nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, también en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web o también por vía mail les vamos a estar enviando las invitaciones para que se sumen a esta gran actividad donde vamos a aprender muchísimo acerca de todo lo que está desarrollando SAP para toda la comunidad de recursos humanos con su software de SuccessFactors. Bien,
Y ahora sí, hablando del tema, vamos a hablar de algo que parece básico, la verdad, pero que en realidad es uno de los errores más grandes que vemos en muchas organizaciones y es la forma en la que estamos utilizando Employee Central. Para esto, estamos hoy con un súper experto, es un consultor senior de la casa, es un loco que se la sabe de todas, todas, y las que no, con toda la disposición para solucionarlas. Entonces, bienvenido Camilo Moreno, bienvenido a este miércoles de NBC. Hola Fred, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Claro que sí, contento de poder acompañarlos en este miércoles de NBC, donde pues en verdad vamos a ver esos errores en Employee Central que básicamente frenan toda nuestra operación o que de pronto son tan silenciosos, pero que los podemos ver en semanas después, meses después y bueno, nos pueden afectar como tal toda la operación. No, y que son súper peligrosos, porque siendo silenciosos no los sentimos, no nos damos cuenta de ellos y cuando ya llegan encima son una bola de nieve gigante. Sí, Entonces, sí, pues sí, bueno, básicamente se nos convierte en una bola de nieve gigante, en el cual pues ahí es donde vemos cómo los clientes inician a correr, por digamos, a veces no definir muy bien sus procesos, entonces empiezan a correr, necesito solucionar y pues cuando vamos a ver, claro, es una bola gigante donde vamos a encontrar varios errores. totalmente de acuerdo, Cami. Bien, entrando en materia, entonces, ¿cuáles son esas altas de empleado? ¿Qué es este tema que nos mencionas como el cimiento de todo el sistema? Bueno, básicamente el proceso de alta no solo es cargar como tal unos datos básicos, sino establecer correctamente la identidad del empleado dentro del sistema de recursos humanos. Cuando, digamos, una posición está mal asignada, falta el manager, la fecha efectiva es incorrecta, el sistema como tal pierde como su coherencia, ¿no? Digamos que empieza a irse por otros lados y empieza a decir, ok, tengo contratado a un empleado, pero básicamente no lo tengo relacionado con nada. Entonces va a perder su coherencia funcional. Esto como tal afecta desde la asignación automática de permisos, ejecución de flujos de aprobación y como tal, cuando tenemos sistemas de nómina, pues hasta allá vamos a ver las afectaciones. Además, estos errores como tal suelen ser un poco difíciles de rastrear porque el impacto como tal, lo decía al principio, no aparece desde el principio, desde ese día uno que ingresas empleado, sino puede ser semanas, meses después y pues obviamente ya va a ser mucho más difícil poder solucionarlos. Por eso digamos que las organizaciones deben ser maduras y tratar el alta de un empleado como un proceso crítico. No simplemente voy a agregar como tal un dato del empleado, no voy a decir, ok, simplemente necesito la información personal, en qué puesto está y ya con eso tengo todo, porque básicamente así como nosotros tratamos el alta, pues se nos va a convertir esa alta en todos los procesos que tenemos. Claro, No y sé es si súper tengas importante. ahí. Ujú. Y mira que hace en varias sesiones, de hecho las últimas 4 sesiones hemos hablado de la importancia de tener muy bien mapeados y esa arquitectura de procesos para poder cargar datos que son reales y que no nos generen más adelante problemas. Esto lo vemos muy comúnmente también cuando hacen este tema de cambios de posición y salario. ¿Sí? Aquí cómo Así, nos afecta cuando está mal configurado, mal hecho desde un principio. así es, básicamente un cambio de posición no es simplemente un ajuste de un campo. Yo siempre lo he dicho. La posición es la que, digamos, nos muestra cómo está ese empleado directamente en nuestra compañía, cómo es esa estructura en la que existe nuestro empleado y cómo afecta a sus históricos. Te recuerdo, tenemos una alta de un empleado, ingresa con un empleo, pero a medida de pasar el tiempo, pues el empleado va ascendiendo, va generando asignaciones en otros cargos y desde ahí es donde Ujú. empezamos a afectar todos nuestros históricos. Históricos, reportería, procesos de dependientes. Obviamente, cuando no se alinean correctamente a la nueva posición, tenemos afectaciones con temas de salarios, fechas efectivas. El sistema empieza como a mostrar una información contradictoria. Los cambios como tal en retroactivo mal aplicados especialmente son muy peligrosos. Para los que tienen nóminas saben de qué les estoy hablando. Y abrir un registro en retroactivo genera muchos reprocesos, como ir a revisar la información, se nos queda pegado el empleado en el monitor, bueno, muchísimas cosas las cuales pues digamos que asimismo nos van a afectar
desde el alta y si se dan cuenta, Fred, lo que estoy hablando en este momento va a tener toda una coherencia, una cadena. Tenemos una Ujú. alta, tenemos posición, si afecto la posición, me está afectando mis altas o tengo mal un alta, me va a afectar mis posiciones. Y de ahí para abajo, obviamente empieza a afectarnos muchas cosas. ¿Cómo podemos mejorar muchas cosas de estas de acuerdo a lo que indica SAP? Es validar siempre la coherencia de la posición, a dónde quiero llevar ese empleado, cómo quiero manejar el histórico de ese empleado. Controlar las fechas retroactivas es muy importante. Eh, Vuelvo a mencionarlo para los que tienen sistemas de nómina, saben que abrir el registro en retroactivo es, uf, es un boom porque vuelve a generarnos toda la información que ya había replicado, vuelve como a Ujú. repisarnos esa información. Entonces te pongo un ejemplo, Fred. A alguien que ya le habíamos pagado, no sé, un ausentismo, una incapacidad, imagínate ir a abrir el retroactivo y entonces el sistema va a volver a leer que tiene que pagarle. Entonces imagínate todo lo que se nos va a convertir el tema de hacer mal las modificaciones o digamos que hacer mal los procesos en el sistema. No, tal. O sea, súper, súper complejo el tema porque es que empieza a acarrear una cantidad de errores de ahí para adelante. Si miramos también para quienes tienen sus módulos de aprendizaje, es el tema de capacitación y que no estén bien alineados de acuerdo al nuevo rol. Entonces son tiempos que se pierde y el tiempo es dinero en las empresas. Entonces, en Así ese es. orden de ideas, Cami, ¿cuál es ese error que no se ve? Digamos que uno de los errores más críticos, o sea, digamos que lo que venimos hablando en este tiempito, errores críticos, críticos son todos los que estoy nombrando, los que nos faltan, pero uno de los que impactan también muchísimo son los motivos de eventos. Ok. Es un error que no se ve, pero esto se ve Ujú, hasta que ahí sale un reporte, ven porque tengo un cambio organizacional cuando estaba cambiando un salario, porque tengo un cambio organizacional o un cambio de posición cuando estoy cambiando simplemente un dato, ¿sí? Básicamente ujú, vamos a ver este tipo de errores en el sistema. ¿Por qué? Porque puede ser por malas manipulaciones, falta de capacitaciones. Básicamente, el evento, el motivo de evento, se asocia a un evento. Es la etiqueta como tal lógica que explica por qué ocurre un cambio, ¿sí? Aunque el ujú, sistema permite guardar la información, porque el sistema no te va a restringir, a menos de que, pues digamos que se creen o se tengan unas configuraciones mediante reglas en las cuales restringamos como tal el acceso o, bueno, poder editar, poder modificar esos motivos de evento y que no puedan elegir los incorrectos. Pero cuando no tenemos algo así, cuando simplemente es entra, haz un cambio, puedes colocar un evento, un motivo de evento, pues digamos que esto afecta análisis, reportes, decisiones gerenciales, integraciones con otros sistemas, cuando se usan, ujú, digamos que los motivos genéricos o incorrectos, la información pierde el valor. Lo que decía al principio, si estoy haciendo un cambio de salario, pues no debería ser un cambio de datos, ¿sí? Debería haber un ujú. evento y un motivo de evento que me indique que es un cambio en el salario, una promoción con salario, bueno. Ahí pasa algo, digamos, en el sistema hay unas opciones donde hay una derivación de eventos, ¿sí? En esa derivación de eventos, básicamente se trabaja mediante unas reglas. Ok, si estoy Ujú, haciendo este tipo de cambio, genéreme este evento y este motivo de evento. Automáticamente el sistema lo hace, ¿sí? El sistema no te va a poner restricción, no te va a poner nada y te va a elegir un motivo correcto. Esto nos iríamos, o hablándolo especialmente, nos iríamos por las buenas prácticas, ¿sí? ¿Ok? ok. Creo mi regla, hago un movimiento en el sistema y el sistema ya me debe interpretar cuál es ese motivo y ese motivo de evento en el cual yo estoy generando ese cambio. Pero hay veces que muchas empresas no lo manejan y lo dejan abierto para selección. Entonces ahí es cuando empezamos, ok, vamos a ver los errores comunes, vamos a ver, este no es con este no debería estar asociado, o esto no era lo que estaba mostrando el cambio que estoy realizando. Entonces, para esto sería muy bueno definir como tal un catálogo claro y cerrado de qué tipo de cambios genero en el sistema para que así pueda ver yo como tal cuál es mi evento y mi motivo de evento correcto. Capacitación a los usuarios, esto es clave por si, digamos, no lo tienen con el tema de derivación de eventos, es muy clave para que el usuario sepa cómo se maneja, para qué funciona,
el por qué existe ese evento y ese motivo de evento en el sistema. Ok. Básicamente eso. Yo tengo una pregunta ahí, Cami, no sé si me estoy adelantando, metiendo en otro tema que no es, pero Dale. estamos hablando de casos puntuales en donde un colaborador cambia de rol. ¿Qué sucede? O puede también haber errores que puedan suceder en masa. Un ejemplo, una empresa de 1.000 colaboradores, de los cuales 200 son del área de producción. Uno de los 200 tiene que cambiar, pero por quedar mal un dato de estos aquí abajo, puede hacer que ese cambio que se le iba a hacer a ese solo colaborador le aplique a los 199, o sea, el error sea así de grande. Ok, hay dos tipos de cambios que se generan en el sistema, Fred. El cambio único, o sea, entras al perfil desempleado, generas el cambio, guardas. Si en el caso tienes un flujo, más adelante vamos a hablar de eso, un flujo de aprobación. Ujú. Básicamente, digamos que ya se lo generas únicamente a ese empleado. ¿Sí? Si queda mal, obviamente lo que queda mal para ese empleado. Pero ¿qué pasa, Fred? Hay otros, digamos, tipos de cambio que son los cambios masivos que hacemos por plantillas. Esas Ok, plantillas, cuando se carga allá en la misma plantilla, nos dice, ok, vas a hacer un cambio, dime qué motivo de evento es. Nos pide un código. Ese código es el que representa ese motivo de evento. Si se carga de manera incorrecta, el sistema no te va a bloquear. El sistema te va a dejar pasar porque el motivo existe. El código ok. existe y funciona, está activo. Entonces, si tú lo cargas mal, pues vas a ver que todos te van a quedar con el mismo motivo, el mismo cambio y se van a ir mal a un monitor de réplica, se van a ir mal por una integración, se van a ir mal a un sistema de nómina en el cual pues vamos a después a correr a decir, ok, ¿qué pasó? Ok, seleccionamos mal motivos, los motivos no son los correctos, entonces empezamos como tal a correr con todo este proceso. Aquí es donde viene la importancia nuevamente, y valga la redundancia aquí en el webinar, y es, hombre, tener procesos muy bien mapeados, saber qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, y siempre preguntarnos, ¿qué pasa si? ¿Qué va a pasar si una persona cambia de rol? ¿Qué pasa si una persona es ascendido? ¿Qué pasa si necesito cambiarle el salario a todos? O sea, tener todo eso muy bien mapeado para poder programarlo de una manera muy justa. Eso tiene que ver con esto que vemos en pantalla, con el tema de workflows, Cami. Así es, Fred. Básicamente ahí te voy a agregar algo a lo que dices anteriormente y es, a veces nos volvemos muy mecánicos. Ok, ya sé que tengo que colocarle Mm. a todos esto y ya, me fui. Pero no pensamos o no nos detenemos un momento en pensar, ok, ¿qué pasa si yo coloco un dato errado? Sino simplemente ya Ujú. lo tenemos en la cabeza, tengo que colocar esto, esto y esto y esto y cargo y se fue. Sí, pero no pensamos, ok, venga, hago una revisión. Por eso yo siempre hablo y básicamente siempre cuando me preguntan cosas, tenemos checklist, tenemos un checklist de verificación. De pronto yo estoy confiado de que lo estoy haciendo bien, pero ven, ¿qué pasa si en algún momento alguien, no sé, me puede echar una revisadita para no cargar algo mal, algo que esté incorrecto? O de pronto, ven, Ujú. doy un doble check y lo puedo hacer. Básicamente lo vemos con los flujos. Los flujos, digamos que se parten en dos grandes munditos, ¿sí? Los llamo así. Cuando yo hago un cambio en la información de algún empleado directa, automáticamente se me generan los flujos, ¿sí? Eso es por estándar. Se configura la regla, se configura el flujo, a quién va a ir dirigido ese flujo, bueno, todo este proceso. Y allí es cuando se envía la notificación. Pero cuando yo hago cargas masivas, hay una limitante y es, no se me genera ningún flujo. Lo que yo cargo es mi misma aprobación cuando Ok. lo hago masivamente. Cuando lo hago uno a uno, básicamente sí me lo genera. Entonces, si te das cuenta, Fred, en uno puedo decir, ok, tengo un doble check, Ujú. pero en uno no lo tengo. Entonces, digamos que parte todo desde este mundo, ¿sí? Como tal, la automatización mal definida o mal pensada puede convertirse como tal en un cuello de botella. Hay flujos que se crean excesivamente largos, pero pues no nos damos cuenta que la herramienta como tal nos entrega varios procesos, varias lógicas que podemos utilizar, como grupos dinámicos, grupos como tal que se crean para que el sistema mismo tenga la lógica de ir a leer a quién debe entregar ese flujo o a quién debe disparar el flujo. Pero digamos que a veces pensamos que crear un flujo súper largo, entonces voy más confiado, no, a veces no pasa.
Crear un flujo tan largo significa que de pronto podemos afectar el sistema, decirle, ok, vaya y revise un flujo, no sé, de 100 registros, pero pues yo lo puedo hacer más sencillo con uno, ¿sí? Y esto nos pueden Ok. generar como tal reprocesos, ok, el flujo se envió para donde no era, o le está llegando a una persona que no debería llegarle. Otro de los temas grandes en los flujos, ya que lo hablamos y que me llega aquí como casos reales, configuraciones de flujos que se hacen a personas directamente. Creamos Ujú. un flujo de aprobación, ok, tiene que aprobar, no sé, Pepito, y resulta que el flujo siempre se envía a Pepito, y está bien, hasta el momento todo súper. Resulta que Pepito se fue de la compañía, el flujo deja de Ah, funcionar, el flujo ya no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque la regla va y lee que hay un flujo, ok, lo genera, pero el flujo se está disparando a Pepito, Pepito está inactivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se envían los flujos, pasan directos. Directos, directos, los flujos se aprueban solitos. Pero nosotros teníamos un flujo, ok, vamos a revisar. Vamos, revisamos, ok, sí, lo que pasa es que ustedes lo colocaron el flujo directo a Pepito. Pepito hoy no está en la compañía, la posición está vacante. Lo mejor que se puede hacer, y siempre lo recomiendo, es siempre que se mapea las posiciones. Entonces salió Pepito, quedó la posición, alguien llegó a ocupar la posición, pues ya hay un aprobador en esa posición. ok, No o tengo sea, que ir a más por cambiar a organigrama Pepito. que por personas, o sea, Así por es. roles. Bien, y aquí entramos entonces al siguiente tema precisamente que lo tocas, y es este tema de permisos. O sea, cuando empezamos a repartir permisos a lo loco, pues todo se nos vuelve un sancocho. Así es, Fred. El sistema de recursos humanos, sin una arquitectura de permisos clara, como pierde como tal la funcionalidad y como tal la seguridad de todos los datos. Cuando los Ujú. usuarios como tal no pueden acceder a lo que necesitan, los procesos como tal se vuelven lentos, no pueden hacer el envío de procesos, o ya también, vamos a ver dos mundos igual. Cuando tienen la cantidad de permisos que no deberían tener, o ya es muy extenso lo que tienen, o como ya está muy limitado. Entonces, un empleado Ujú. básicamente uno lo limita por los roles que puedes ver, que no puedes ver tu información, puedes modificar unas cosas, el resto no lo puedes hacer. Pero también ya vamos al excesivo, al que ya tiene muchos permisos. Básicamente, digamos que ya pueden hacer cambios en salarios, cambios en información laboral. Entonces, imagínate cómo se nos vuelve esto donde una persona entrara y, digamos, hiciera un cambio por allá, no sé, al gerente y le cambiara el salario o le cambiara el salario a un operador. Entonces, imagínate todo esto, como digamos que nos puede afectar y son errores silenciosos. Cuando tú creas una persona, cuando hay un alta de un empleado, tú lo que, bueno, el sistema lo que hace es otorgar unos permisos en automático. Ujú. Tú no tienes que entrar al 100%, sino el sistema dice, ok, tú eres un empleado, entonces te voy a dar los permisos de empleado, del rol de empleado. Ujú. Pero a veces, digamos, haciendo las configuraciones, otorgando los permisos, no sé, vamos a poner otra vez el ejemplo de Pepito. Llega Pepito y necesita permisos para ver a otros empleados. Entonces, digamos que nos vamos por las prácticas más sencillas. ¿Cuáles son esas prácticas más sencillas? Ok, busco a alguien que sí pueda ver el resto de empleados y lo agrego a ese grupo. Al agregar a Pepito a ese grupo, lo que estamos haciendo es otorgarle todos los permisos que Claro, tiene todos están en ese jerarquía. grupo, ese rol. Mm. Imagínate nosotros darle el permiso hasta de integraciones, reportería a esa persona. Entonces uno, ok, ven, pero ¿qué pasó? Cuando entramos, claro, lo que pasa es que la fácil o lo más sencillo es decir, ok, busco a Pepito, miro en qué rol lo puedo meter, que tenga todos los permisos o que tenga el permiso de visualización, pero no nos estamos dando cuenta que aquí abajo hay más permisos. Le estamos otorgando permisos de salarios, de información personal, biográfica, información laboral, puede hacer totalmente los cambios y pues así se los entregamos. Entonces, cuando nos damos cuenta, y eso pasa, cuando Pepito hizo por allá algo, se metió por allá Mm. y miró algo y revisó y no, resulta que por los logs de auditoría vimos que Pepito estaba moviendo algo por allá. Entonces, ok, pero ¿qué pasó? Es un error tan silencioso como que, ok, yo sí, yo lo metí a ese grupo porque pues yo pensé que tenía como tal el permiso para poder visualizar, pero no me di cuenta que tenía muchos más permisos. Entonces, eso pasa mucho. Digamos que lo importante aquí es que se pueda diseñar permisos por roles, no por Mm. personas,
aplicar como tal el principio mínimo de acceso, que son los permisos que otorga el sistema como empleado, lo más básico, y como tal estar haciendo auditorías periódicas de quiénes tienen permisos, qué tipos de permisos tienen, cómo están manejando esos permisos, si realmente el permiso otorgado es el que le está ayudando a cumplir con esa función. Ok. Y ahora que tú estabas hablando de temas de cambios masivos, ese es un problema gravísimo, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Porque así mismo como a Pepito se le puede dar un permiso, sin querer también a un grupo de personas podríamos llegar a darle todos esos permisos y la seguridad de la información se perdería totalmente. Así es, Fred. Digamos que sí, hay partes donde, digamos, nosotros por cargues podemos otorgar permisos, pero básicamente, o bueno, para la mayoría de lo que se usa los cargues masivos son para cambios de datos de información. Te estoy Ah, ok. hablando información personal, información biográfica, información de ID nacional, información de compensación, información de dependientes, información hasta también encontramos la información del pago, donde nosotros agregamos como tal la cuenta del banco para que Ujú. así mismo nos hagan el pago a ese mismo banco que estamos referenciando. Pero digamos que los cambios masivos son herramientas muy poderosas, de verdad, o sea, es algo poderoso porque finalmente no nos toca hacer uno a uno y nos toca ir a cambiarle, sino básicamente yo puedo tener un lote grandísimo y el sistema me lo va a reconocer de acuerdo a lo que yo le coloque, ¿no? Porque digamos Ujú. que el sistema mismo me otorga unas plantillas. Esas plantillas las diligenciamos. Si quedan mal diligenciadas, ejemplo, no sé, en el campo uno me está pidiendo que coloque el código A, B o C, pero si yo le coloco D, el sistema automáticamente me va a rebotar el archivo y me va a decir, ok, tienes un error, hay un valor que no te coincide, entonces hay que entrar a validarlas. Pero cuando sí pasa, básicamente nuestra única auditoría es ir a mirar qué pasaron, no sé, 100 registros que hayan pasado y hayan procesado como tal y que la información que se les cargó sea correcta. Pero ¿cómo puedo saber que la información es correcta? Uno, generando informes. Dos, entrando al perfil de un empleado, no sé, aleatoriamente, y ir mirando cómo está esa información. Por eso las buenas prácticas como tal incluyen ambientes de pruebas obligatorios, ¿sí? Pues para hacer la validación antes de cargar, antes de irme a un ambiente de producción y, tal, y mirar cómo se me comportan esos cambios que estoy haciendo por cargas masivas y si es lo que yo estoy necesitando. Las cargas masivas reducen mucho los riesgos y muchos errores. ¿Por qué? Porque Ah, ok. finalmente estoy haciéndole el cargue completo a un porcentaje de personas y les estoy colocando la información correcta. Solo que vuelvo y retomo y los flujos de aprobación no se me generan cuando yo hago cargues masivos. Y las reglas que me bloquean, en algunos casos las reglas se generan. Quiere decir que si le estoy colocando un valor incorrecto, pues de una vez me rebota y me dice, ok, no, esto no. Entonces, probar siempre antes en ambientes de pruebas, antes de llegar a un producción y hacer estos cargues como tal. Validar los archivos. Hay muchas maneras de validarlos. Digamos que cargo dos, tres empleados, le doy validar, el mismo monitor de trabajos programados me dice, ven, sí, tú tienes correcto tu archivo, puedes cargarlo y te van a procesar correctos. O si de pronto lo proceso y en el monitor me va a decir, ok, te procesaron, no sé, 100, 50 registros, pero 50 te fallaron. Él mismo te genera un archivo y te dice, ok, estos 50 te están fallando por esto, ¿sí? Son errores que Ujú. digamos que vamos a ver en el día a día, si somos expertos, si hacemos carques, si no somos tan expertos, pero digamos que la herramienta, cuando aprendemos a manejarla, cuando tenemos capacitaciones, se vuelve tan intuitiva que te va diciendo, ok, si tenemos errores, no tenemos errores, cárgala, aprobado, sube correctamente o no ven, tenemos errores, entonces por favor, revísalos antes de que los cargues, ¿sí? Muy importante, cuando se hacen cargos masivos hay dos botones, uno de validación y uno de importación. Lo cuento como Ujú. anécdota, nos hemos encontrado con clientes donde, ok, no, ven, levante un caso. Mira, es que yo cargué toda la información y no se me visualiza. Entonces entramos y decimos, ok, ven, miramos qué es lo que está sucediendo. Vamos y miramos y efectivamente solo la validaron. No. Validan la plantilla, no la importa.
Entonces, en ese punto, nosotros decimos, ok, lo que pasa es que tú validaste. En ningún momento diste el botón como tal de importar y al no importarlo, pues los datos no se van a ver. ¿Sí? Esos son errores muy comunes Ujú. y mira que es un error chiquitico, solo con un Sí, botón. claro. Claro, pero igual esos errores pequeños, la sumatoria de todos ellos en el mes son reprocesos, son tiempos gastados, tiempos perdidos que podríamos estar invirtiendo en mejores cosas. ¿Cómo es este tema del time off y vacaciones, Cami? Ok, módulo de time off tiene un impacto directo con la experiencia del empleado total. El empleado es el que Ujú, ingresa, hace sus solicitudes, eh, revisa qué tiempos tiene para tomar vacaciones, tipos de ausentismo, bueno, los que se tengan configurados en la empresa. Toca derechos muy sensibles como los descansos y pagos correctos. Las reglas mal configuradas, calendarios incorrectos, fallas en integraciones con nómina, generan como tal desconfianza, porque básicamente, ok, yo tengo configurado mi time off, estoy solicitando, pero no me está replicando. Listo, revisemos por qué no. Hay que probar escenarios reales. Siempre lo digo y lo expongo porque a veces cuando hacemos implementaciones, cuando hacemos mejoras, cuando creamos nuevos tipos de ausentismos, hacemos unas pruebas básicas, ¿sí? Ah, ok, ujú. ahí veo el ausentismo, perfecto. No, vámonos a lo real. Hay que irnos un poco más allá y pensar en el futuro. Siempre hay que pensar no pensar en, ok, hoy me sirvió, van a solicitar, listo. Ah, mañana no me sirvió, ay, ¿qué pasó? No, vámonos más allá, un año, ok, esto me va a funcionar, esto me funciona para un año más, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tenemos los ausentismos, el empleado entra, solicita su ausentismo, listo, pude ir a descansar, ok, tiene un flujo de aprobación, pero ¿y el más allá? ¿Cómo adaptamos esa configuración? Si está replicando, te voy a poner un ejemplo, Fred, un cliente que tiene una nómina que a final de mes va a hacer el pago y resulta que un empleado duró todo el mes pidiendo ese ausentismo. Ah, ok, permiso por incapacidad o permiso de licencia, permiso no remunerado y pide el ausentismo. Nunca replicó, nunca nos dimos cuenta que no replicó. Entonces, al final del mes, la nómina corriendo. No, es que este Mm, empleado solicitó, este empleado hizo, este empleado pidió, nunca llegó, nunca lo vimos acá en la nómina. Ok, vamos y miramos. Sí, está incorrecta la configuración, está mal solicitado, no hizo match como tal ese tipo de tiempo, ese ausentismo con el calendario de festivo. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ujú, En los ausentismos podemos decirle al sistema, tómeme días calendarios o tómeme por horario laboral. ujú, Básicamente, la mayoría lo configura como calendario normal. Entonces, sábados, domingos, festivos, cuenta los días. Y así mismo se los descuenta si tienen cuentas de tiempo. Pero cuando llegamos al final, no, pero es que mira, es que me está solicitando, no sé, 10 días de los cuales solo son 5 laborales. Ok, vamos a mirar errores en las configuraciones. Entonces, digamos mm. que el problema deja de ser técnico y se convierte en una cuestión ya de credibilidad. ¿Si me va a funcionar esto? Si estoy preparado para usar esto para que mis empleados lo utilicen. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos viendo en el día a día. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer en cada uno de estos? Probar escenarios reales con empleados. ¿Ok? Creo un ausentismo, voy, lo pruebo, es lo que necesito, es lo que me va a funcionar, es lo que requiere el negocio, está replicando correctamente. Ok, listo, ahora sí nos vamos a una producción, porque esto es lo que yo quiero y es lo que necesito. Revisar reglas de acumulación, reglas de bloqueo. Acumulación, la mayoría se utilizan es cuando son vacaciones, hay acumulaciones de saldos y las de bloqueo es cuando, ejemplo, no sé, días de la familia, en Colombia tenemos que podemos pedir el día de la familia un día por semestre, o sea, en el año serían 2 días, pero entonces yo los 2 días no los puedo pedir al tiempo. Entonces se crean esas reglas y validar si esas reglas en verdad están funcionando. Ok, me bloqueó este Ok. empleado, pero ven, en un escenario real, entra un empleado, no sé, de otro país, nosotros estamos multipaís, entra otro empleado, ¿a él me lo bloquea o no me lo bloquea? Ah, no me lo bloquea, ok, es lo que necesito. Ah, pero mira que a él también me lo está bloqueando.
Entonces, errores ahí pequeños que finalmente nos van a hacer una bola de nieve grandísima en la cual pues nos van a afectar todos los procesos. Claro, Cami, fíjate que esa es la importancia de contar con un experto al lado, ¿no? Porque no, no se trata solamente de contratar un partner que venga, me implemente como yo quiero, sino alguien que pueda estar al lado en realidad, conociendo qué es lo que quiero yo de mi empresa y cómo me lleva a implementar esas mejores prácticas en el día a día, pensando a futuro, pues siendo SuccessFactors una herramienta que es, hombre, escalable con el tiempo. Entonces, buenísimo que cuenten con partners como nosotros en BC Services, que estamos ahí dispuestos para colaborarles todo el tiempo. Bien, fechas efectivas. El tiempo como un dato crítico nos cuentas tú. ¿Qué sucede acá? Sí, las fechas efectivas definen el cuándo algo es verdadero dentro del sistema, Fred. Y no solo que es verdadero, sino que cuando se cargan fechas incorrectas, ya sean adelantadas, retrasadas, unas retroactivas sin un análisis, el sistema como tal pierde la coherencia temporal. Esto puede provocar como tal solapamiento de informaciones, datos que desaparecen en reportes, en cálculos, datos incorrectos en módulos dependientes como lo es la nómina, tiempos y compensaciones. Además, los errores de fechas suelen ser difíciles como tal de detectar porque el sistema no siempre los rechaza. Ok, Si digamos que aquí estamos con personas que conocen el sistema, han visto el sistema como tal, cómo se maneja, si tenemos implementaciones, vemos siempre una fecha que dice 01/01/1900, ¿sí? Partimos desde esa fecha. SAP dice, ok, la buena práctica es que tú todo lo inicies desde 1900, ¿sí? Ah, que creé una posición, créala desde 1900. Cuando tenemos fechas incorrectas y muchos casos en el sistema, ok, voy a hacer una modificación a una posición, le coloco que la fecha va a ser el día de hoy, 25 de marzo del 2026, pero le quiero asignar esa posición a un empleado el 25 de febrero del 2026. No te lo va a mostrar el sistema. ¿Por qué? Porque tiene una fecha incorrecta. Porque quieres agregar un empleado, quieres poner a ese empleado en esa fecha, sabiendo que tú el movimiento que le hiciste a esa posición o la creación de la posición está después. Entonces, vale. digamos que ese mal movimiento entre las fechas afectan muchísimas cosas, históricos, afectan todo el proceso de replicación hacia una nómina. El tema de fechas también nos implica que si tenemos el sistema de nómina y tenemos integraciones, todo el proceso, eso también es muy importante porque aquí es donde nos dice si el sistema pasa la información normal en el mes que estamos o si el sistema ve que hay unas fechas retroactivas y te dice, ok, ábreme el registro de gestión para yo poderte colocar esa fecha que tengo un empleado central abajo en la nómina con la misma fecha. Entonces, digamos que el movimiento o la mala gestión como tal de estas fechas efectivas llega a romper la lógica histórica del sistema, ¿sí? Digamos que unos tips de mejora como tal es definir normas claras sobre fechas retroactivas. ¿Puedo utilizarlo? Nuestra empresa necesita generar fechas en retroactivo que nos toque mover el sistema, varios sistemas para que los datos nos viajen correctamente. Alinear fechas entre módulos, muy importante, y usar validaciones automáticas de fechas. Validaciones como cuáles? Reglas. Podemos utilizar reglas. Ok, tú me estás agregando una fecha incorrecta. Tú no puedes agregarme fechas a pasado, no me puedes agregar fechas del mes pasado. Entonces, todo eso nos ayuda a que el sistema empiece a comportarse de una manera tan correcta que no vamos a empezar a tener o encontrar esos errores o encontrar esos errores a muy futuro porque, digamos, nos pasa, vuelvo y lo comento, tenemos muchos casos a veces donde nos dicen es que me está en el monitor, este empleado no replica. Vamos a mirar el monitor y dice, ok, es que tú le estás agregando para una fecha, es muy antigua o es antigua, entonces ábreme el registro abajo en la nómina para que yo te pueda mandar ese dato. Entonces, ¿qué implica volver a abrir Ok. el registro? Entonces, hacer nuevos cálculos, que nos llegue información que se haya modificado. Entonces, digamos que esto se vuelve en una bola de nieve muy grande, porque esto es lo que nos va a mostrar cuál es lo real o qué es lo real que nosotros estamos haciendo en el sistema, cómo se debe comportar. Súper,
Súper perfectamente claro, Mikami. Ahora, frente al tema de estructura organizativa desalineada, eso lo veíamos hace un momento. ¿Esto es el tema del organigrama, creo? ¿O por qué lado va esto? Sí, 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 este es el lado del organigrama, tiene que ver mucho con el tema de posiciones, unidades de negocio, divisiones, departamentos. No es solo un organigrama visual. Hay muchos que, digamos, que ven el organigrama como, ok, tengo una coherencia en mi organigrama, veo que está un gerente, de ahí para abajo empiezan a desplegarse, sino es una base lógica sobre lo que funcionan permisos, jerarquías, flujos de aprobación, analíticas cuando la estructura como tal refleja la realidad del negocio. Por ejemplo, manager incorrectos, posiciones incorrectas o Ujú. duplicadas o digamos que áreas mal definidas. Igual, siempre casos de uso o casos en los cuales pues digamos que uno se apoya y dice, ok, esto ya lo había visto, mira, es por esto pasa. Eh, las posiciones tienen una opción. Tenemos varios tipos de organigrama. El organigrama de personas y el organigrama de posición. El de personas lo podemos visualizar cuando en el perfil del empleado le decimos, ok, este es tu jefe, este es tu manager, ¿sí? Pero en el de posición también lo vemos porque le decimos, ok, la posición A, para la posición A, su jefe va a ser la posición C. Allá también lo Ujú. vemos. Entonces, en el organigrama de personas, vamos a ver, ok, el jefe es Pepito, pero si nos vamos al de posiciones, vamos a decir, pero venga, aquí no es Pepito, aquí está otra persona como tal, siendo el aprobado. Entonces, si tú te das cuenta, cuando generamos un flujo de aprobación, vámonos por los flujos. Generamos un flujo, generamos una regla y le decimos, ok, que tu manager sea el que te apruebe. Pero él va a decir, ok, pero es que yo de manager tengo uno, pero si yo me voy por el organigrama de posición, tengo otro. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le envío? Entonces, claro, el sistema va a empezar a colapsar y va a decir, ok, yo se lo envío a este. Y resulta que ese no era, era el otro. Era el otro. Y así ¿Ok? pasa por los dos lados. Mira Entonces, la digamos, importancia de algo tan básico que cree uno dentro de su profesionalismo y es tener un organigrama establecido, pero cuando no se pasa debidamente al sistema, es donde empezamos a ver este tipo de errores. así es. Bien, reglas de negocio, Cam. Hablamos hace un momento de que efectivamente hay errores silenciosos pequeños que se van metiendo y van creciendo y escalando hasta que se vuelven grandes bolas de nieve. Creo que esto es algo de estas situaciones, ¿cierto? Así es. Mira que SAP pensó que las reglas son para prevenir errores, ¿sí? Para Ujú, ayudar a guiar a un usuario. Pero cuando están mal diseñadas pueden generar un efecto totalmente contrario. Reglas mm, demasiado restringidas bloquean procesos como tal, reglas como tal que están incompletas, pero permiten generar inconsistencias sin ningún tipo de alertamiento. ujú, Un problema común es crear reglas sin considerar excepciones reales del negocio o sin probar escenarios completos. Las reglas nacen de entendimientos profundos como tal de procesos. ¿Sí? Se prueban en casos reales, se documentan claramente. De lo contrario, el sistema automatiza decisiones incorrectas a grandes escalas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo pensada una regla para que me otorgue, vámonos por el lado de time off, en las cuentas de tiempo, ok, pienso en una regla donde esta regla me va a entregar para Colombia, el 1,25 cada mes de acumulación en saldo para los empleados. Pero si yo diseño una regla incorrecta, la regla va a empezar a generarme o más días o menos días, o resulta que no me está otorgando nada como tal de esos saldos mensualmente. Entonces, ¿qué dices? O sea, ven, usa las reglas correctamente, con los escenarios correctos, para que el sistema te funcione correcto. Te van a ayudar un montón, te van a ayudar a prevenir errores, te van a guiar como usuario. Mira que en el tema de la contratación, que yo creo que muchos de los ujú. que estamos en la sesión, lo hemos hecho alguna vez, una contratación. Mira que hay una regla donde yo le puedo decir, ok, si yo elijo la posición A, dentro de esa posición viene un objeto y yo le puedo definir varios campos, ¿no? Y yo le digo, ok, tú te vas a llamar campo A y vas a tener este valor, campo B vas a tener este valor. En las contrataciones, cuando yo llamo una posición y también en el perfil del empleado, llamo esa posición,
en automático el sistema o lee la regla y se activa y me trae esa información. ¿Qué quiere decir? Que me ahorró tiempo en decir, ok, en este campo debería ir A, en este campo debería ir B. Entonces, si te das cuenta, las reglas nos van a ayudar a prevenir cualquier cantidad de errores, pero sabiéndolas configurar. Reglas mal diseñadas nos van a generar dolores de cabeza. Tanto, ¿qué pasa con las reglas? En un principio, en el medio, en el final, en todo momento, si están mal definidas o mal estructuradas las reglas. ¿Listo? No asumir como tal escenarios ideales, sino contemplar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ok, esto es lo que yo Ujú. vivo en un día a día. Listo. ¿Qué puede pasar si me pasa lo siguiente en el sistema? ¿Listo? Incluir errores comunes cuando se vayan a hacer pruebas, situaciones como tal que podemos llevar al límite con esas reglas y decir, ok, yo pienso que aquí en mi cabeza se me ocurre un escenario y esto me puede llegar a pasar, miremos si una regla lo puede hacer. Miremos si la regla que tengo configurada me está ayudando con esto o definitivamente si pasa una cosita pequeña me ayuda, pero si pasa algo un poquito más no me va a ayudar. ¿Sí? Ok, Básicamente eso pasa con las reglas. es tema de poder configurarlas con el qué pasa si. ¿Qué Así pasa es. si esta situación se presenta y se presenta esta otra y con base en ellas logramos prever un poco el futuro? Gobernanza, Cami, ¿cómo es esto? Las famosas PICLIS parecen inofensivas, Ujú. pero sin una gobernanza clara se convierten en una fuente constante de inconsistencias, valores duplicados, nombres similares con significados distintos o listas que crecen sin un control que hace que los datos pierdan como tal esa coherencia, esa estandarización. Esto impacta directamente en tema de reportería, integraciones, analítica, ya que el mismo concepto puede aparecer como, pues, digamos, representado en múltiples formas, pero implica definir responsables, criterios de creación, limpiezas periódicas. Digamos que casos igual, hemos encontrado unas listas desplegables con un amplio volumen que ya no se utilizan o que cambiaron los datos. Hay que tener mucho cuidado con las listas lo que decía al principio parecen inofensivas, pero son listas que al final, si Camilo Moreno tenía en un campo, no sé, el valor A de una lista desplegable, pero digamos se me ocurrió la idea de que, ok, ya no se utilizará, es preferible crear un nuevo valor en la lista a ir a cambiar el nombre de ese valor A. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar temas de históricos. Y si tú te das cuenta, Fred, de todo lo que venimos hablando, es como una cadena. Ujú. Uno me daña al otro. Ese me daña este, me daña al otro. ¿Sí? Entonces, si no tenemos claridad, pueden apoyarse en nosotros como expertos en el tema y nosotros podemos apoyarlos en, mira, lo más recomendable, siempre por las buenas prácticas, no cambiemos el nombre, es muy riesgoso cambiar el nombre, creemos un nuevo valor. Inactivemos ese valor, pero pues nos vamos con un nuevo valor, hagamos un match entre las listas, ok, que si es de país, pues entonces vamos con las ciudades y hacemos una asociación entre esas listas y él mismo te va dando como tal esa guía de cómo puedes llegar a implementar de una manera correcta campos con listas desplegables y que puedan ser muy funcionales. Qué chévere. Y sí, lo que dijo Cami, ya saben, si requieren asesoría y acompañamiento, aquí estamos en NBC para apoyarlos. Aquí viene uno de los errores que yo siento más comunes, lo que más se ve, pero que pues para la persona es normal porque es el día a día y es la falta de documentación, falta de documentar esos procesos, esos cambios que se van haciendo. Claro que sí, Fred. Mira que, ya que lo dices, la ausencia de la documentación no afecta el funcionamiento inmediato del sistema, ¿sí? Ujú, No lo va a afectar directamente, pero sí afecta la sostenibilidad. ¿Por qué? Resulta que tenemos un empleado que pues, se conoce todo el proceso y sabe cómo funciona. Resulta que ese empleado, por alguna razón, hoy no está. Entonces ponemos a otra persona. La persona no tiene el conocimiento, no sabe, lo pusieron ahí, no supo, o no tiene la capacitación, o de pronto algún proceso nuevo que no está documentado y pues él no sabe cómo utilizar. Una documentación clara le puede ayudar en todo el sentido de la palabra a manejar la herramienta de una manera correcta. Creamos una nueva lista.
asociada a un nuevo campo. Ok, documentémoslo, dejémoslo en un repositorio porque esto nos va a funcionar. Saber cómo se configuró, cuál fue la lista que se asoció, cómo la manejamos, el por qué. Bueno, digamos que hay una partecita que yo siempre digo y es documentar el qué y el por qué, ¿sí? Porque si Ujú. no, nosotros no vamos a tener una claridad en el sistema. Básicamente, todos los procesos que se crean o se configuran en sus factors, lo ideal es documentar de inicio a fin. Ok, hoy creamos un MDF. ¿Cómo se configuró? ¿Para qué me está sirviendo ese MDF? ¿Por qué se creó el MDF? Y ahí de para abajo empiezo a decir, ok, mira, se entró por este lado, fuimos por este lado, no sé, el sistema me está generando un error en este campo, ¿por qué me lo está generando? Ok, ya puede la persona decir, ya medio tengo una guía de ir a encontrar ese error y decir, listo, el error lo encuentro porque el campo tiene una configuración incorrecta. O el campo no me está dando los caracteres o la cantidad de caracteres Ujú. que yo necesito, pues para poderlo dejar ahí en el sistema. ¿Sí? Básicamente, la documentación es muy importante en todos los procesos porque finalmente hay un apoyo y tras del hecho, pues vamos a tener la configuración plasmada en un documento donde vamos a decir, ok, sabemos qué se hizo, cómo se hizo, el por qué se hizo y para qué se hizo. Totalmente claro, Cami, súper, súper importante. Pero hablando así de esto, que es como un tip, una buena práctica. Oye, el tiempo voló, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo podemos darle a las personas unas, digamos, tres de las mejores prácticas para mantener su Employee Central al día? Ok, creo que uno de los mejores es estar alineados. Ujú. Alinear nuestros procesos. Si yo en mi proceso diario utilizo la herramienta y tengo que hacer varios procesos, ok, me alineo y digo, ok, esto es lo prioritario y de esto debo hacer, digamos que tener la mejor configuración, tengo que tener una configuración estándar, una buena práctica para poder manejar mi sistema y que el sistema no me vaya a generar inconvenientes y errores. ¿Listo? Ok, Eh, el tema de las integraciones, o sea, un tip súper, súper expresivo y grande que yo siempre lo digo es, validemos que lo que estemos haciendo hoy en el sistema, en la herramienta, nos funcione a futuro y que nos funcione para los demás sistemas. Si no ujú, pensamos en los demás sistemas o solo pensamos como empleado central, configuré el campo, ya miren a ver cómo lo solucionan, si baja o no baja. No, pensemos en un grupo. Somos sus factor, tenemos amplios sistemas, pero manejémonos siempre como un grupo y decir, ok, si me funciona a mí, tiene que funcionarle al otro módulo y al otro módulo y al otro módulo, siempre pensando en esos procesos. Y el último, escenarios reales con los empleados. Siempre pensemos en que nuestros escenarios, lo que nosotros proveemos, lo que vivimos en el día a día, es lo que necesitamos para que el sistema nos funcione de una manera correcta. totalmente de acuerdo contigo, Cami. Yo agregaría otros dos. Uno, recordar, siempre documentemos, tengamos siempre todo por escrito de lo que se haya hecho, lo que se esté haciendo, los cambios que estemos implementando para poder llevar una trazabilidad y hacer mucho más sencilla la gestión después, más adelante de actualizaciones o de mejoras como tal. Ya nos dedicamos a hacer mejoras y no a reparar, ¿sí? Y dos, hombre, llamen a NBC Services, los mejores para apoyarlos en todo este proceso de mejora, en todos los módulos de SuccessFactors. Recordemos que en NBC somos especialistas en SAP SuccessFactor, somos Partner Boutique, o sea, nos especializamos en este mundo de recursos humanos. Así que no duden en llamarnos y que nosotros estamos atentos para colaborarles. Mikami, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo tu conocimiento y qué chévere de verdad contar con especialistas de esta talla aquí en NBC, gente que está dispuesta a meterle el alma y a sacar adelante los procesos para todas las empresas que deciden trabajar con nosotros. Vale, Fred, con mucho gusto. Igualmente agradecerles a todos por acompañarnos en el espacio. De verdad que, como dice Fred, somos especialistas, nos enfocamos en esto y lo más importante es que somos apasionados por esto, para poderles ayudar a ustedes. Gracias. Qué chévere.
Qué chévere, qué chévere. Así es, y como ven en pantalla tenemos diferentes canales de comunicación, así que no duden en contactarnos en nuestro sitio web www.nbc.services, en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube donde encuentran todas las sesiones de este podcast. No olviden estar pendientes de sus correos electrónicos, ya que les va a llegar la invitación para el Room 5D que está próximo a salir al aire, que puedan separar su cupo, los cupos son limitados. Ahí sí, como decían ahorita, aprovechando Semana Santa, muchos son los llamados, pocos los elegidos, así que aprovechen y regístrense tan pronto les llegue ese enlace. Muchas gracias a todos por su tiempo, espero nos veamos muy pronto, si Dios quieren, en 8 días en una nueva sesión de miércoles de NBC. Recuerden, soy Fredney Pulido, director de Marketing y Comunicaciones de NBC y estamos aquí para apoyarles. Muchas gracias por su tiempo.